En este video se mostró la resolución de algunos problemas presentados en el libro de Computer Network, a Top-Down Approach, del capítulo de la capa de red. En el problema 21 se plantea que se considere la red configurada en la figura 422, la cual se muestra aquí, que es una red de traducción de direcciones, una NAT. Dice que supongamos que el Internet Service Provider asigna al router la dirección 24.34.112.235 y que la red de dirección de la red de casa, red del hogar, es 192.168.1 con máscara 24, la cual quiere decir que 24 bits se reservan para la red y quedan 8 restantes para la red local, para los hosts. En el literal A dice que se asignar direcciones a todas las interfaces en la red del hogar, en la LAN. En este caso, en la figura se muestra que los hosts de la LAN tienen la dirección asignada 10.0.0.1, 10.0.0.2 y 10.0.0.3. Y el router tiene la interfaz, la dirección de interfaz hacia la LAN asignada 10.0.0.4. Por eso se define que según la figura 4.2 las direcciones de red en el lado de la LAN serían 192.168.1.1, ya que aquí en el problema dicen que las direcciones de la red tienen que empezar con estos tres primeros bits, de esos tres primeros bytes de código, y el último es el único que se puede modificar. Entonces el 100.92.168.1 no cambian, lo único que cambia es el último bit, el último byte, que sería en este caso finalizando en 1, finalizando en 2, finalizando en 3. Y eso serían para los tres hosts que están en la LAN. Y para la interfaz del router que es en el cual se comunica con la LAN, queda con la dirección 192.168.1.4. En el literal B se dice que supongamos que cada host tiene dos conexiones TCP, todo por los puertos 80 en el host, 128.119.40.86, proveyendo las seis entradas correspondientes en la tabla de NAT. En este caso la tabla de NAT queda modificada de esta manera. En el lado de la WAN se establece que los que vienen desde internet hacia los hosts necesitan venir con el IP 24.34.112.235 por el puerto 5001, y esto lo traduce al lado de la LAN como que viene de la IP 192.168.1.1, bueno, que va hacia ese puerto, hacia esa IP, y se dirige al puerto 33.45. Y como es de TCP en ambas direcciones, se hace lo mismo pero por otro puerto. Lo único que se cambia es el puerto, se deja la misma IP para que de salida sea por el puerto 5001 y el de llegada sea por el puerto 5002 en la WAN, y en la LAN quedaría la salida por el puerto 3345 y la entrada por el 3346. Y así se hace con los otros dos hosts. En el caso del problema 27 dice que se considere una red como se muestra en el problema 26, la cual está aquí, es esta figura. Dice que usando el algoritmo de Dijkstra mostremos cómo funciona la tabla mostrada en un ejemplo anterior, sugiriendo ciertos caminos.
Entonces, en el literal A dice que calcular el camino más corto desde el nodo T a todos los nodos de la red. En este caso el nodo T está en el lado derecho. Y esta es la tabla que se muestra en la figura 4.3. Entonces tenemos la columna de los pasos, como es basado en un algoritmo, se hacen un cierto de pasos. Este es el n, el conjunto de, esta es la columna n, que son los conjuntos de nodos que se van recorriendo y se van añadiendo al conjunto de camino que se va formando para el camino. Dx quiere decir el costo que me implica ir al nodo X, y Px es desde qué nodo anterior lo recorrí. Igual con du, pu, db, pb, dw, pw, dy, py, dz y pz. Entonces en este caso el nodo T, empezamos desde el nodo T hacia cuál es el costo de ir hacia el nodo X. Entonces, como el nodo X no está directamente unido al T, se pone que es infinito porque no tiene ninguna conexión directa. Al nodo U, de T a U, el costo es 2. Entonces el costo es 2 y paso por el nodo T. Entonces desde T hasta U me vale 2. De T a V me vale 4. Entonces aquí 4, T me vale 4 desde el nodo T. De T a W no hay una conexión directa, entonces ponemos infinito. Del nodo T al nodo Y no hay una conexión directa de costo 7, entonces costo 7 pasando por el nodo T. Y de T hasta Z no hay una conexión directa, entonces es infinito. Entendiendo eso, entonces ya escogemos el menor valor entre 2, 4 y 7, que en este caso sería el menor 2, o sea el costo menor 2. Entonces en el segundo paso, en el paso 1, añadimos ese nodo, el nodo U, al conjunto de nodos que nos van a formar el camino. Entonces ya iniciaríamos en el nodo T, seguiríamos en el nodo U, y ahorita desde U hasta X, de U a X no hay ninguna conexión directa, entonces sería infinito. De U a U, entonces no me vale un costo de 2t. Porque es el costo que me requiere ir de T a U, porque ese es mi primer salto. De TU a V, entonces el costo, si me voy por U me vale 3, y si me voy por U, por T, me vale, si me voy por U vale 2, y hasta V me vale 3, entonces tendría que sumar ese paso, serían 5, me valdría 5. En cambio de T directamente a V me vale 4, entonces escoge el camino que me requiere menor costo, que es 4, entonces voy directamente de T a V y me cuesta 4, entonces 4 pasando por T. Y de hacia W, si me voy por U me vale 2, y hacia W me vale 3, entonces serían 5, el costo sería 5, entonces sería 5 pasando por el nodo U. Y para ir al nodo Y, si voy directamente de T a Y me vale 7, en cambio si me voy por U me valdría 2, de T a U, de U a V me valdría 3, serían 5, y de V a Y me saldrían 13, y así se hacen por todos los caminos de T a U, y vemos que el más corto es de T a Y directamente, que vale 7, entonces sería 7 pasando por T.
Y de hacia Z, hacia el nodo Z, no hay, como no hay conexión directa ni de T, ni desde T, ni desde U hacia Z, es infinito. Entonces se coge el menor valor entre 2, 4 y 7, 2, 4, 5 y 7, que fueron los costos que calculamos. El menor es 2, entonces ese es del nodo U, pero en ese ya estamos. Entonces seguimos al siguiente que es menor, sería el 4, que es pasando por V. Entonces añadimos V al conjunto de nodos que nos está formando el camino. Entonces ya quedaría el nodo T, el nodo U y el nodo V. Entonces ahora para ir al nodo X, pasando por el nodo T, U, V, vemos que el único camino que nos lleva a X, teniendo en cuenta los nodos T, U y V, sería de T a B y después a X, que sería de T a B 4, y de V a X sería 3, que serían 7 el costo. Entonces sería 7 pasando por V. Entonces sería 7 pasando por V. Después vamos a ver el costo hacia U, que ya lo habíamos dicho, que es de 2 desde T, que ya lo teníamos. De hacia V serían, de T a V sería 4, que sería el menor costo, que ya lo habíamos visto. Hacia W, entonces hacia W, si me voy por U, sería el de T a U serían 2, de U a W serían 3, serían 5 el costo. Y si me voy por V, sería de T a V 4 y de V a W serían 4, serían 8, lo cual sería mayor. Entonces 5 pasando por U sería lo menor, y ese es el costo que nos cuesta ir a W, 5 pasando por el nodo U. Y después en Y, para ir a Y, al nodo Y, sería de Y, si me voy por T pasando por V y a Y, sería de T a V 4, y de V a Y sería 8, serían 12, pero si me voy directamente de T a Y me saldrían 7, que es menor costo. Entonces 7 pasando por T. De acuerdo. Y para ir a Z, pasando por los nodos T, U y V, como ninguno de estos nodos está directamente enlazado con Z, con el nodo Z, es infinito. Listo. En el paso 3 vamos a añadir el nodo, el que nos dio el menor costo en el paso anterior. Entonces entre 7, 2, 4, 5 y 7, el menor costo que no sea por T y U, V, que ya los tenemos ahí en la lista. Entonces no tenemos en cuenta ni U, ni V, ni T. Entonces entre X, W, Y y Z, entonces X sería 7, entre W sería 5 y entre Y sería 7. Entonces el menor sería 5, entonces sería el nodo W, el cual se agrega. Entonces en el siguiente paso ya agregamos el nodo del nodo W, y ahora empezamos a ver cómo recorremos los nodos restantes, que serían X, Y y Z. Entonces para ir a X, sería pasando por el nodo T, Y, X, que nos valdría 7 y 6, 13, lo cual es mayor costo que ir de T a V y a X, que nos saldría en un costo de 7, el cual es menor. Entonces el costo sería 7 pasando por V. Entonces 7 pasando por el nodo V. Para ir hacia X, sería 7 pasando por el nodo V. Para ir hacia Y serían 7 pasando por T también. Entonces si vemos que T directamente está enlazado con Y,
y vale 7. Y ahora para hacia el nodo Z. Entonces hacia el nodo Z, ninguno de los nodos que hemos recorrido están directamente enlazados con Z, entonces es infinito. Para el siguiente paso, entonces vemos a ver cuál nodo agregamos entre los que nos faltan, que sería X, Y y Z. Entonces a X vale el costo 7 pasando por el nodo V, hacia Y sería 7 pasando por el nodo T, y hacia Z es infinito. Entonces en este caso escogemos el nodo de como el último nodo es el nodo más lejano es V, escogemos el camino por X. Entonces agregamos el nodo X, que en el siguiente paso ya está en el conjunto de nodos que vamos a recorrer. En este caso nos faltan solo dos nodos para recorrer, que es Y y Z. Entonces desde los nodos que ya hemos recorrido, cuánto nos cuesta ir a Y y nos cuesta ir a Z. A Y nos vale 7 pasando por el nodo T, y hacia Z es 15 pasando por el nodo X. Ya en este caso sí X está enlazado con Z, entonces a través de X sí se puede llegar a Z. Y entre 15 y 7 es menor 7, entonces agregamos el nodo Y al siguiente paso. Y en este caso evaluamos el último nodo que nos hace falta para recorrer, que es el nodo Z, que vale 15 pasando por X, y lo agregamos a la lista de nodos para recorrer. Entonces el recorrido desde el nodo T empezaría en el nodo T hacia U, después hacia V, hacia W, hacia X, hacia Y, hacia Z, y ese es el menor camino, el costo que requiere, el camino que tiene menor costo para recorrer todos los nodos de la red, empezando en el nodo T. Y asimismo se hace con los siguientes literales, que son el siguiente es desde el nodo V, empezar desde el nodo V para recorrer toda la red, y dicho recorrido termina como empezando en el nodo V, siguiendo en X, pasando a U, después a T, a W, a Y y por último a Z, que ese es el camino que nos sale a menor costo para recorrer todos los nodos de la red, empezando desde V. Y en el paso y en el E empezamos desde el nodo y para recorrer toda la red teniendo el menor costo, empezamos desde Y, pasamos a X, después a T, a V, a U, a W y terminamos en el nodo Z, y ese es el camino que nos permite recorrer toda la red empezando desde el nodo Y con el menor costo. Entonces muchas gracias, hasta luego.